A ver, me dicen en la 1 que determinar la longitud del hilo, escucha bien, determinar la longitud del hilo de un péndulo simple de tal manera que si ésta aumentase en 3 metros, su periodo se duplica. Lo que te está diciendo es que si al cable, ¿no es cierto?, le aumentas 3 metros, el periodo, ¿no es cierto?, se va a duplicar con respecto al periodo inicial. Entonces, para eso vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Obviamente intentamos saber la fórmula del periodo, ¿no es cierto? Y el periodo se calcula como 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la longitud, ¿no es cierto?, entre la gravedad, la longitud del cable. Ahora, como tenemos dos condiciones, tenemos un periodo inicial y un periodo final. Entonces acá tenemos que el periodo inicial va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud inicial entre la gravedad. Y obviamente el periodo final sería 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la longitud final entre la gravedad. Ahora, lo más recomendable es dividirlo, ¿no es cierto? Tanto el periodo inicial con el periodo final vamos a tener de esta manera, ¿no? Tenemos que el periodo final es al periodo inicial como la raíz cuadrada de la longitud final entre la longitud inicial, ¿no? Dividiendo, bueno, acá ya dividiendo tenemos esta expresión, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a reemplazar según el dato del problema. De esta manera, por ejemplo, la longitud final es la longitud inicial pero aumentada en 3 metros. Entonces yo pongo longitud inicial más 3, la longitud final. También te dicen que si yo aumento 3 metros, el periodo se duplicaba con respecto al inicial. O sea que el periodo final es 2 veces el periodo inicial, ¿no? Eliminando las TI, ¿no? Y despejando el L1, vamos a obtener, ¿no es cierto? Se van las TI, esta raíz pasa como exponente 2, sería 2 al cuadrado es 4, ¿no? Que haría LI más 3 sobre LI, ¿no? Resolviendo, me va a tener que la longitud inicial es 1 metro, o sea que la longitud del cable para que ocurra este fenómeno tiene que ser de ¿cuánto? La longitud inicial, 1 metro, nada más, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio. Me dicen que el periodo de oscilación de un péndulo simple es raíz de 10 segundos. Si su longitud disminuye en un 10%, o sea, le van a quitar el 10%, obviamente si te quitan el 10% te quedas con el 90%, ¿no? Determinar su nuevo periodo. Nosotros, obviamente, sabemos que si hablamos de periodo, ¿no es cierto? Y también van a haber dos condiciones. Tenemos que el periodo inicial sería 2pi por la raíz cuadrada de la longitud inicial entre la gravedad. Y obviamente el periodo final sería 2pi por la raíz cuadrada de la longitud final entre la gravedad. Ahora, ¿qué hacemos? En el siguiente paso, si tenemos todas las condiciones, vamos a dividir. Dividimos y tenemos, ¿no?, que el periodo final es el periodo inicial como la raíz cuadrada de la longitud final entre la longitud inicial. Luego, ¿qué es lo que me está diciendo? Que en el problema me está diciendo que si la longitud disminuye en un 10%, y el 10% es 0,1, hablando en decimales, ¿no es cierto? Si a la longitud inicial le quito su 10%, que sería 0,1 LI, ¿no es cierto? Me están pidiendo ¿qué pasa cuando le quito el 10%? ¿No? Me están pidiendo el nuevo periodo, entonces el TF, pero el periodo inicial, por lo tanto, el problema dice que es raíz de 10 segundos. Entonces acá yo el periodo inicial lo reemplazo por raíz de 10, ¿ok? Desde acá despejando, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Bueno, 1 menos 0,1 es 0,9, ¿no? Entonces acá tengo 0,9 LI, la longitud inicial, entre la longitud inicial. Se van las longitudes iniciales y sería la raíz cuadrada de 0,9, ¿no es cierto? Y este raíz de 10 pasa a multiplicar a la raíz cuadrada de 0,9, ¿no? De acá yo puedo despejar y el periodo final sería de 3 segundos. Acuérdate que cuando tienes dos raíces, ¿no? Y si yo multiplico 0,9 por 10 me daría 9 y la raíz cuadrada de 9 sería 3, ¿ya? Ese es para que lo tomes en cuenta. Vamos al siguiente. Miren, un péndulo simple se encuentra instalado en el interior de un ascensor y realiza 30 oscilaciones por minuto. ¿Qué son oscilaciones por minuto? Es la frecuencia, ¿ya? Es la frecuencia. Y cuando el ascensor está en reposo, escucha, perdón, hace 30 oscilaciones por minuto cuando el ascensor está en reposo, pero luego va a empezar a moverse, ¿no? Y dice, diga qué frecuencia tiene en oscilaciones por minuto cuando el ascensor asciende acelerando a 1,2 metros por segundo. O sea, una cosa es que el ascensor esté quieto y otra cosa es que esté en movimiento, ¿me entiendes? Y dice que cuando esté en movimiento, hacia arriba, ascendente,
¿no es cierto?, acelera a 1,2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo se resuelve problemas de este tipo? Observa bien. En este caso tenemos obviamente un péndulo simple dentro de un ascensor, como podemos ver. La longitud del cable le llamamos L. ¿Estamos? Ahora, cuando el ascensor está en reposo me dan ciertas condiciones. Por ejemplo, sabemos que el periodo para cuando está en reposo sería 2pi, ¿no es cierto?, por la raíz cuadrada de la longitud del cable entre la gravedad. Obviamente, si tenemos el periodo y acá me están dando oscilaciones por minuto, me están hablando de la frecuencia. Y la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces vamos a voltear los valores de esta manera. Entonces yo tengo que la frecuencia sería 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la gravedad entre la longitud del cable. ¿Ven? Solo he volteado nomás los valores porque la inversa del periodo es la frecuencia. Nada más. Ahora, cuando el ascensor se encuentra ascendiendo aceleradamente, hay que tomar en cuenta algo. Mira, cuando el ascensor sube o baja, ¿no?, hay que tomar en cuenta un detalle, que el periodo final sería 2pi, ¿no es cierto?, el periodo hablo, sería la raíz cuadrada entre la longitud del cable, como es el mismo, pero entre la gravedad aparente. Porque una cosa es la gravedad, la gravedad cuando el ascensor está quieto y otra cosa es la gravedad cuando está en movimiento, no es lo mismo, ¿ok? Es la gravedad aparente. Ahora, como estaban pidiendo frecuencia, volteo los datos, entonces sería 1 sobre 2pi entre la raíz cuadrada de la gravedad aparente entre la longitud del cable. ¿Estamos? Ahora, la gravedad aparente, escúchame bien, cuando el ascensor está que sube, ¿no es cierto?, es la gravedad más la aceleración del sistema, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, vamos a hacer lo siguiente. La frecuencia sería 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de la gravedad aparente, que sería la gravedad, ¿no es cierto?, g, más la aceleración, en este caso del ascensor, dividido obviamente entre la longitud del cable. Ya, como está en 30 oscilaciones por minuto, o sea, para pasarlo a segundos, en un minuto y 60 segundos, sería 30 sobre 60. 30 sobre 60, ahora sí. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 1 sobre 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de g. Ahora, g lo voy a trabajar como pi al cuadrado, ¿ya? Como pi al cuadrado. Entre L. Ahora, con este se va. ¿Estamos? Ahora, esta L que me quedaría acá raíz de L. Esta raíz de L pasa al otro lado. Voy a dejarlo como raíz de L. Porque solo se va se puede sacar la raíz cuadrada arriba, pero abajo no. Quedaría como raíz de L. Ahora, esto va a ser igual. Ahora, acá queda un medio. Con este un medio se van. ¿Ya? Y esto quedaría igual a 1. Y de acá a L me quedaría 1. En la frecuencia, para que me hagan una idea, chicos, está bien todo. Sí, está bien la respuesta. Es, vamos a retroceder, 0,5 o solo 0,528. ¿Ya? Son revoluciones por segundo. ¿Ya? Es prácticamente 0,5, ¿ya? Revoluciones por segundo, pero no te están pidiendo revoluciones por segundo, por minuto. Y para pasarlo a minutos, mira, si para pasarlo a segundos, de minutos a segundos divide entre 60, para pasarlo de segundos a minutos por 60. Y si te das cuenta, 60 por 0,5 es 30, 30 como hay algo. Entonces esto lo multiplico por 60 y nos va a dar, obviamente, 31,78 oscilaciones por minuto. El péndulo simple dice que oscila en el interior de un ascensor que ya se eleva acelerando a 4,9 metros por segundo al cuadrado. Si la longitud del hilo es 150 centímetros, determina el periodo de oscilación del péndulo simple. Ahora, sabemos que el periodo, ¿no es cierto?, para un cuerpo que va acelerando, ¿no es cierto?, dentro de un ascensor es 2pi por la raíz cuadrada de la longitud, ¿no es cierto?, del cable entre la gravedad aparente. Obviamente, la gravedad aparente es la gravedad más la aceleración, ¿no?, cuando está ascendiendo. Ahora, reemplazando, tenemos que el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del cable entre la gravedad aparente, que es g más a, ¿no es cierto? De aquí vamos a reemplazar valores y tenemos lo siguiente. La longitud del cable es 150 centímetros, pero pasados a metros sería 1,5 metros. La gravedad es 9,8 y la aceleración es 4,9. Entonces 9,8 más 4,9. De aquí resolviendo, el periodo te va a dar, ¿cuánto? 2 segundos. ¿Ya? De aquí va a salir, obviamente resolviendo, va a salir 2 segundos. ¿Ya? Eso nomás era. Estaba sencillo este ejercicio. Vamos por el problema 5. Miren, me dice
el péndulo simple, tengan cuidado con este problema. Este es el problema un poquito, cuidado con este. Miren lo que voy a hacer. El péndulo simple de 6 metros de longitud oscila libremente en la superficie terrestre, ¿ya? Si el péndulo es llevado a un lugar, el cual se encuentra, y acá viene el problema, a una altura igual al radio terrestre, o sea que de la superficie terrestre, ¿ya? Van a poner de ese péndulo, cuando está en la superficie, lo van a elevar. ¿Pero cuánto? Un radio igual a la superficie terrestre, ¿ya? Tengan en cuenta ese detalle. Y con respecto, como lo dice, ¿no?, a la superficie de la Tierra. ¿En cuánto habrá que disminuir la longitud para que el periodo no varíe? O sea, te preguntan en cuánto disminuye el cable para que el periodo se mantenga igual, no varíe. ¿Me entienden? Entonces hacemos lo siguiente, miren. En la superficie terrestre vamos a hacer los análisis primero. Tenemos que el periodo inicial sería 2pi por la raíz cuadrada de la longitud inicial entre la gravedad terrestre. Ahora, ahora hacemos el análisis a una cierta altura, ¿no es cierto? Y esta altura te dicen que está a un radio igual a la superficie terrestre. Ahora, para que más o menos entiendan el problema, miren acá la gráfica. El radio de superficie terrestre es este vector de rojo, es el radio terrestre, pero te dicen que el péndulo, cuando está acá, lo van a elevar. ¿Cuánto? Una superficie igual al radio terrestre. O sea que prácticamente la altura que yo voy a manejar sería 2 veces el radio terrestre. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está pasando. Y acá sería así, miren. El periodo para el punto más alto, para el punto que está acá, ¿no es cierto? Sería así, 2pi por la raíz cuadrada de la longitud final entre la gravedad a una determinada altura. Entonces yo le he puesto GH. Ahora, ¿qué es lo que debemos calcular y qué es lo que tienen que saber? Que la gravedad a una determinada altura, ¿ya? Con respecto a los radios terrestres, sería así de esta manera. Ahora, miren, algo que tienen que saber. Aquí esta propiedad tiene que ver con magnitudes proporcionales. Y la gravedad es una magnitud inversa con respecto al cuadrado del radio de la superficie terrestre. Y cuando son inversas, se multiplican. ¿Entiendes? Entonces yo sé que la gravedad terrestre multiplicado por el radio terrestre al cuadrado tiene que ser igual a la gravedad a un punto, ¿no es cierto?, alejado de la Tierra, ¿no es cierto?, pero multiplicado por su radio. Y el radio, sí o no, que sería el RT más este RT. O sea, sería 2 veces RT elevado al cuadrado. Solo que como estaba multiplicando, lo paso a dividir para despejarlo nada más. Y de acá obteniendo, voy a obtener que la gravedad a una determinada altura sería la gravedad terrestre entre 4. ¿Se ven? Entre 4. Ahora, ¿por qué? Porque este sería 2RT. 2 al cuadrado es 4. Y quería RT al cuadrado es RT al cuadrado. Con RT al cuadrado de arriba se van, pues. Quedaría la gravedad terrestre entre 4. ¿Ya? Te das cuenta que mientras el radio aumenta, mira, date cuenta, el radio aumenta, la gravedad disminuye. O sea, cuando el radio aumenta, la gravedad disminuye. Es por eso que son inversas. ¿Ya? Pero como está en función a la superficie, escucha bien la palabra, superficie es área. Entonces está en función a su longitud al cuadrado. Por eso es radio al cuadrado. ¿Ya? Cuidado con eso. ¿Eh? Eso es lo que he hecho. ¿Ya? He aplicado una magnitud inversa, literalmente, para hacer el cálculo de la gravedad a una determinada altura. ¿Ya? Anoten eso lo que yo hago, porque en verdad no lo vas a encontrar en libros, esa fórmula. Ahora, como te dicen que el periodo no varía, ¿ya? Entonces el periodo final con el periodo inicial tienen que ser iguales. Entonces voy a hacer esa igualdad en los dos casos. O sea, para el periodo final, ¿no?, sería 2pi por la raíz cuadrada de la longitud final entre la gravedad a una determinada altura, igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud inicial entre la gravedad terrestre, ¿no es cierto? De acá yo puedo llegar a una conclusión también, que la longitud final es la gravedad a una determinada altura va a ser igual a la longitud inicial entre la gravedad terrestre, ¿no es cierto? De acá te puedo decir, hacemos el cambio, la gravedad a una determinada altura es la gravedad terrestre entre 4, ¿no? Eliminamos los GT y voy a tener, obviamente, que la longitud final es la longitud inicial dividida entre 4. Acuérdate que este 4 no está dividiendo, pasa a multiplicar, y si está multiplicando pasa a dividir, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Bueno, la longitud inicial, por darte problema, es 6 metros. Acá están 6 metros. ¿Estamos?
Entonces, la longitud final es 6 entre 4, porque dice que es LI cuartos. Dividiéndolo, voy a tener que la longitud final es 1,5 metros. Ahora, la pregunta no es esa no es la respuesta. La respuesta es, te han preguntado cuánto se tiene que haber disminuido. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. A los 6 metros, ¿no es cierto?, le tenemos que quitar algo para llegar a 1,5. Entonces, ese 1,5 pasa a restar y el menos x pasa a sumar y vamos a tener que x vale 4,5 metros. O sea, se ha tenido que quitar 4,5 metros para que los periodos se mantengan iguales. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Mucho cuidado con este ejercicio, chicos. ¿Ah? Y vean cómo he manejado la parte de las gravedades. ¿Ah? Lo he hecho con magnitudes proporcionales, se dan cuenta. He manejado magnitud inversa, ¿no? Y como es superficie, lo he elevado al cuadrado. Esa es la técnica, chicos. ¿Ah? Cuidado. Ahora, este problema que viene me dice el siguiente, miren, me dice, diga en qué caso el péndulo de oscilación o en qué caso el péndulo de oscilación es mayor. O sea, el péndulo de oscilación es mayor. Acá yo, esto está de más, ¿ya? Esto está de más. Como le digo, esto ya lo había hecho de noche, ya. Estaba cansado, ¿ya? ¿En qué caso el péndulo de oscilación es mayor? ¿En qué caso? ¿Ya? Entonces, ahí me dan dos péndulos, te das cuenta, pero tienen el mismo cable, ¿no? Mira las masas, ¿ah? Las masas sí son diferentes, M1 y M2. El grado es 5 y 7. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer el análisis primero. Como en los dos casos las longitudes, escúchenme bien, como en los dos casos las longitudes de los hilos son iguales, ¿no es cierto? Mira, L y L, date cuenta, ¿no es cierto? Y las amplitudes angulares, que esto es muy importante para que exista el más, tienen que ser menores a 15 grados, en realidad entre 12 a 10, pero como son menores de 12 a 10, así que no hay problema, es 5 y 7 grados, aquí estamos en un péndulo con más, ¿ya? Entonces, hacemos lo siguiente, escúchenme bien. Sabemos que el periodo es 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del cable entre G. ¿Te das cuenta que no aparece la masa? No es necesario saberlo. ¿Te das cuenta? No es necesario. Entonces, para los dos, los periodos tienen que ser iguales, porque es 2pi por la raíz cuadrada de la L, y los dos tienen la L. Entre la gravedad, como estamos obviamente sobre la Tierra, sigue siendo G, o sea, su gravedad. Es el mismo valor. O sea, los periodos tienen que ser iguales, porque no depende de la masa, chicos. ¿Ven? Cuidado con eso. ¿Eh? Si la masa pendular se deja en libertad en la posición mostrada, me dice, indique después de qué tiempo regresa a dicha posición inicial. O sea, que haga un periodo. Tú sabes muy bien que cuando el péndulo se mueve y regresa a la posición inicial, ¿no es cierto? Es el periodo. ¿Sí o no? Claro. Es el tiempo que demora en hacer una oscilación. Pero aquí hay un detalle. ¿Dónde está la dificultad? Es que acá hay un cuadradito, un bloque, pues, ¿no? De 7,5 metros de altura que evita de que el movimiento sea, pues, homogéneo. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a ver, este cable, cuando llega a esta punta de acá, se va a doblar, ¿no es cierto? Se va a doblar y va a seguir moviéndose hasta más o menos por acá. Y yo tengo que ver el tiempo que demora en regresar. Y a partir de esa dificultad vamos a calcular el tiempo, ¿ya? Miren, no es complicado, pero miren, yo creo que entiendan esta parte, miren. Luego con rosadito. Cuando llega acá, por ejemplo, el bloque, ¿no es cierto? Si te das cuenta es la posición de equilibrio, ¿no? Porque el cable va a estar en posición vertical, esa es la posición de equilibrio, ¿no? Ahora, ahí voy dibujando mi esferita, un ratito. Esta sería la posición de equilibrio. Luego, te das cuenta que esto se va a doblar. Vamos a estirar esto un poquito, porque este es el cable. Un ratito. Ya. ¿No es cierto? Esa es la posición de equilibrio. Y luego esto se dobla, y más o menos se dobla y va a llegar por acá. ¿No? Una aproximada, tampoco no hay que ser tan exactos, ¿no? Esto lo ponemos acá. Y acá le voy a poner puntos, ¿para qué? Para poder entender lo que voy a hacer, ¿ya? Acá le vamos a poner el punto A, de acá inicia en A, ¿no es cierto? Acá la posición de equilibrio le llamamos B, y el último punto que se hace. O sea, el recorrido es así, mira, A, B, C, y luego regresa, C, B, y de B pasa A, ¿ya? Pero hay un detalle, ¿no es cierto? Que yo me doy cuenta que de A a B
sea, de A a B el radio se mantiene en 10 metros. ¿Te das cuenta? Acá, 10 metros. Vamos a quitar en mayúscula, 10 metros. Ahí se mantiene en 10 metros. Lo voy a poner arribita. Pero, cuando llega a la posición de equilibrio y llega a C, ya se dobla. ¿Pero cuánto se dobla? Si todo es 10 y acá la altura es 7,5, lo que va a jalar ahí no sería 10, o ni 7,5, sería la diferencia, sería 2,5 metros. Claro, pues, porque si te das cuenta, esto de acá es 7,5. O sea, este pedacito de acá del rectángulo cuadrado es 7,5, o sea, se dobla 2,5. ¿Me entiendes? Y vas a tener prácticamente un movimiento con dos cables distintos, pues uno de 10 metros y otro de 7,5. O sea que el tiempo total, ¿no? Que demoraría, vamos a ponerlo de esta manera, a ver, para que más o menos me entiendan, el tiempo total sería más o menos de esta forma. Mira, vamos a ponerlo así. Sería, voy a agrandarlo esto, porque está a 64%, ahora sí, para que sea mejor. Ya, sería el tiempo que va de A a B. Espera. Más el tiempo que sería de B a C. Copiamos esto de B a C, mira, para que haga la oscilación completa, pues tiene que ser, porque regresa, cuando tengan que regresa al punto inicial, está haciendo la oscilación completa, así que ten cuidado con eso. Más el tiempo que llega de C a B, ahora es de C a B, porque está regresando ahora, el tiempo de regreso. O sea, de C a B. Es de C a B, ojo, no es de C a, es de C a B. Vamos a sacar esto. Ya. Y más el tiempo de B a A. Ese es el de regreso. De B a A, no es a B, es de B a A. Está regresando. Ahora, nuestro primer objetivo es, ya tengo lo que quería. Ese es el tiempo, ya sé lo que está pasando ahí. Ya, ese es el tiempo. Lo que me tengo que dar cuenta es lo siguiente. Que el tiempo de AB, mira, el tiempo de AB y el tiempo de BA tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque es cuando trabaja con el cable de 10 metros. Pero cuando va de BC y de CB, ahí es diferente, porque ahí está trabajando con el cable de 2,5 metros. No es lo mismo. O sea, acá es con 2,5 metros. ¿Me entiendes? Entonces van a haber dos tiempos diferentes bien marcados. Lo otro que tienes que saber, la ecuación del periodo. Y tú sabes muy bien que el periodo es 2pi, ¿no es cierto? Vamos a poner el valor de pi, un ratito voy a ocultar esta camita que me molesta. Ahora sí. 2pi multiplicado por la raíz cuadrada, ¿no? Y acá viene la fracción, ¿de qué? De la longitud, ¿no es cierto?, entre la gravedad. Esto tú sabes, pero ese es el periodo completo, ¿sí o no? Ese es el periodo completo. En un problema anterior, yo les había explicado, no de este capítulo de hoy día, sino en la clase pasada, ¿se acuerdan que yo les decía que para que exista un más, ¿no? El periodo, por ejemplo, del punto A a B tenía que ser el mismo que de B a C, y al regresar también de C a B tiene que ser el mismo que de B a A, pero acá mucho cuidado. Y eso era, esos pequeños intervalos, que eran 4 tiempos, era el periodo entre 4. Por eso acá voy a hacer esto. Acá lo voy a dividir entre 4. Voy a poner acá fracción. Y entre 4. Sería 2 entre 4. Perdón. Entre 4. Voy a quitar este 24 por eso. Y ahora sí. 2 entre 4. Así tiene que ser. Y eso va a depender para cada uno de ellos. O sea, a cada uno de ellos, como cada tramito es la cuarta parte del periodo, ¿no es cierto? Pero son 2 periodos distintos. No vayas a pensar que es el mismo periodo, porque tiene 2 cables diferentes, ¿no es cierto? Uno de 10 metros y el otro de 2,5. Eso quiero que me entiendas. Se van a formar o sea, 4 cuartas partes de un periodo, pero distintos, ¿ya? Pero ya sé que el tiempo de AB con el de BA son iguales. Entonces esos van a salir cuando trabajan con el cable de 10. Y el otro voy a trabajarlo con el cable vale 2,5. Y ahí vamos a empezar, ¿ya? Hacemos los análisis. A ver, vamos a copiar este de acá.
Vamos a hacer así, hacemos lo siguiente, esto tiene que ser igual al BA. No es AB y BA, no es lo mismo. No te vayas a confundir, por favor. Ya, entonces acá pones así, mira. Voy a copiar la ecuación. Control C. Pero acá hay una variación. El L inicial, el de BA y AB, su longitud vale 10 metros. Y la gravedad, trabájala con 10 acá. Te recomiendo con 10 para que te salga bonito. ¿Ya? Bueno, 2 entre 4 es un medio. Vamos a ir colocando un medio. Un medio, vamos a... Tú vas a trabajar con fracción, ¿ya? Un medio. Pero 10 entre 10 es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Por pi es pi. O sea, que ahí va pi. O sea, queda pi medios, literalmente. Acá queda pi medios. Control V. ¿Ya? O sea, que cada uno de esos periodos, de esos tiempos, perdón, es pi medios segundos. Cada uno de ellos, pi medio. O sea, cada uno. ¿Ya? Vamos por el otro. El de BC y el de CB. Estamos, copiamos. Un ratito, control V. Igual al... Ojo, ya sabes, ese vea. Ponme así el orden, por favor. Esto es vital. Y vamos de nuevo a la fórmula. La copio. Pero ahora el cable ya no vale 10, la longitud. La gravedad sí es 10, pero acá es 2,5. 2,5. ¿No es cierto? 2,5 metros. Ahora, resolviendo, ¿no? A ver, sería 0,25. La raíz cuadrada de 0,25 es 0,5. ¿Ya? A ver, repito, mira. 2,5 entre 10 es 0,25. Y 0,25 es 25 sobre 100. La raíz cuadrada de 25 es 5. La raíz cuadrada de 100 es 10. O sea, sería 5 sobre 10, 0,5. ¿Ya? Y 2 entre 4 es 0,5. O sea, quedaría 0,5 por 0,5. Y 0,5 por 0,5 es 0,25, ¿ya? O prácticamente sería pi cuartos, ¿ya? Porque es 25 sobre 100 es pi cuartos, entre 4, sería pi cuartos, ¿ya? Sale pi cuartos. Si no me creen, ya ustedes lo hacen en un papelito, les va a salir pi cuartos. ¿Ya está? Ya está. Ahora, el periodo sería la suma de los 4 tiempos. Vamos a poner acá. Voy a jalar esto de acá. Ya sale el problema. Mira, ya salió. Bueno, vamos a empezar a reemplazar. Nada más reemplazar. El tiempo de AB es pi medio segundos. El de BA también es pi medios. Y el de BC con el de CB es pi cuartos. Este vale pi cuartos y este vale pi cuartos. Ahora, pi medios más pi medios es pi, ¿no? Y pi cuartos más pi cuartos es pi medios. Pi más pi medios es 3 pi medios. Y la respuesta es 3 pi medios segundos. 3. Vamos a poner así de esta manera. Control V. Acá ponemos 3 pi medios segundos. Y se acabó. Esa es la respuesta. O sea que el tiempo total que demora, que es el periodo, ¿no? En hacer toda la oscilación completa, es 3 pi medios segundos. Y esa era la respuesta, chicos.